buenas noches a todos. Es un gusto poder darles la bienvenida a este nuestro primer webinar en Ingeniería Civil de UTEC de este año 2021. En esta oportunidad vamos a tener el título de este evento es el impacto de BIM y BDC en la gestión de proyectos de la construcción. El día de hoy nos acompaña como expositor el ingeniero Guillermo Arellano Castillo, a quien luego voy a pasar a presentar. Pero antes, para también dar la bienvenida a esta serie de webinars que vamos a tener en el transcurso del año, le doy la bienvenida al director del Departamento de Ingeniería Civil de UTEC, el doctor Giancarlo Flores, quien va a dar unas breves palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Giancarlo Flores, el director de carrera de Ingeniería Civil, y estamos muy contentos de iniciar nuevamente y tenerlos a ustedes con nosotros en este reinicio de nuestro ciclo de webinars del Departamento de Ingeniería Civil, en los que invitamos a distintos especialistas profesionales del área que nos ayudan a entender conceptos de ingeniería, de ciencia, de tecnología avanzados que podemos aplicar o debemos aplicar aquí en el Perú a mediano, largo plazo. Y el día de hoy estamos súper contentos porque vamos a comenzar este ciclo con, como lo acaba de presentar o lo va a presentar el doctor Pedriñana, el ingeniero Arellano, a tocar un tema que se escucha bastante, que sirve bastante, que gracias a él algunos grandes proyectos se han podido manejar en tiempos récord, como el caso de la Videna, y que es importantísimo para nosotros. Y esto es el uso de BIM, BDC y su impacto en la industria de la construcción. Una vez más, agradezco a todos ustedes que estén con nosotros, contentos con nosotros para comenzar este ciclo de conferencias. Y sigamos aprendiendo por ahora de casa, ya tendremos oportunidad de juntarnos todos de manera presencial. Muchas gracias, bienvenidos y aprendamos juntos. Muchas gracias, doctor Flores. A continuación voy a pasar a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Guillermo Arellano Castillo, que es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Tiene una certificación internacional de BDC otorgado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Actualmente es asesor técnico del directorio 2H Ingeniería y Construcción, implementando el BDC en proyectos hospitalarios superiores a los 130 millones. Además tiene amplia experiencia implementando Lean Construction, principalmente en edificaciones, además de tener más de 10 años de experiencia en el rubro de la construcción y la ingeniería en construcción. Por último, vale la pena mencionar que es ingeniero colegiado en el Perú. Sin más, me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Guillermo Arellano, no sin antes mencionarle a la audiencia que cualquiera de sus consultas o dudas durante la charla lo puede hacer en la casilla del chat que tienen ahí a un costado, y nosotros transmitiremos cada una de sus preguntas al final de la exposición. Muchas gracias y le doy la bienvenida una vez más al ingeniero Guillermo Arellano. Buenas. Buenas noches a todos. Luis, muchas gracias. Giancarlo, muy agradecido por la amabilidad de poder brindarme este espacio y poder exponer un poco sobre la metodología BDC, bueno, en un tiempo comprimido, sobre todo esta tecnología que ahorita está, digamos, abordando bastante en el mundo, ¿no? Y acá en el país específicamente hablando con mucha fuerza, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar. A ver. Ya. El tema es el impacto del BIM y BDC en la gestión de proyectos de construcción. El índice es la industria de la construcción antes del BIM, el BIM como herramienta, el uso eficiente del BIM, ¿no? Con el BDC, la gestión de proyectos actualmente y la gestión de proyectos con el Virtual Design Construction. Industria de la construcción antes del BIM. Bueno, ¿qué es lo que teníamos entre comillas antes, pero todavía se sigue haciendo? Es hacer nuestros proyectos en base a planos, ¿no? Voy a redundar un poco en el tema de los proyectos hospitalarios, ya que, digamos, que son proyectos muy complejos, incluso tenemos hasta 26 tipos diferentes de instalaciones. Entonces, poder trabajar con los planos, esta actividad lo hace muy compleja, ¿ya? Poder encontrar
o poder resolver paso a paso la construcción, apoyándonos solo de estos planos en 2 dimensiones, pues naturalmente hace de que esto sea muy abstracto, ¿no? Y que requiera no solamente mucho esfuerzo, sino también muchas personas para poder resolver las cosas, ¿no? Algo que siempre pasa lastimosamente es que debido a esto se generan muchos problemas. Este, por ejemplo, es un proyecto, si no me equivoco, el año pasado, un proyecto hospitalario, en donde se había ya terminado y luego se dieron cuenta de que tenían que hacer ingresar el tomógrafo, ¿ya? Pero como no habían percatado ese detalle, al final tuvieron que demoler la parte de la fachada y todo, ¿no? Entonces, estas cosas hace el nivel de complejidad de un proyecto, que parecen sencillas, parecen tan básicas, pero en el camino al final te das cuenta de que se llena de mucha complejidad, ¿no? Los problemas, por ejemplo, en el tema hospitalario más incidentes es el tema del expediente, ya digamos que tenemos muchos problemas en esa parte porque no son ni compatibilizados, menos aún todavía, ¿no? Incluso son información que está muy desfasada y eso es un problema muy grave, ¿no? Eso te conlleva a que uno pueda generar una planificación incorrecta, ¿no? Pese que también el término de la planificación es algo del que todavía está con muchos vacíos en el camino, ¿no? Y bueno, naturalmente eso viene de una línea de problemas logísticos que arrastra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué somos tan ineficientes? No pareciera que fuera un problema solo del país, pero en verdad es algo que está ocurriendo en el mundo. Durante más de 100 años, y podemos percatarnos, desde el año 1910 es que se ha generado conocimiento en el tiempo relacionado a gestión de proyectos, a gestión de producción de proyectos y la manufactura, ¿no? Y en esta línea de tiempo se han desarrollado temas tan importantes, ¿no? Información tan incidente para la mejora de la construcción, ya el desarrollo el desempeño de la construcción, ¿no? Hasta la fecha, pero sin embargo tenemos un ascenso aproximado de 1% durante los últimos 20 años, ¿no? Pese a que tenemos conocimientos como el Last Planner, como el Project Management, ¿no? Eh, que siguen actualizándose día al día, pero sin embargo tenemos esa restricción y debe ser por alguna razón. Acá tenemos un cuadro que ha desarrollado McKinsey Company, ¿no? En donde detalle de que el 98% de los proyectos incurren en sobrecostos o retrasos, ¿ya? El 80% tiene un aumento del costo promedio, ¿ya? Y un retraso de aproximadamente 20 meses, ¿ya? En proyectos no solamente relacionados a lo que es infraestructura, sino también minería, en el tema de gas y petróleo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que este problema ya tiene está arrastrando mucho dinero y mucho tiempo a la vez, ¿no? Si observamos el tema del valor añadido por hora trabajada, nos damos cuenta de que hay actividades como la agricultura, la manufactura, ¿no? Y otras más que están, digamos, se está generando un valor añadido con el tiempo. Sin embargo, nosotros en la construcción estamos casi como descendiendo. Entonces, algo muy complicado está pasando ahí que deberíamos de evaluarlo, ¿no? Es una evaluación que pese a de tener una línea de trabajo y de conocimiento, no se está progresando todavía. El PMI tiene, digamos, establecido este mapa en donde trabaja mucho con el tema del alcance y calidad, ¿ya? Se centra en el tema del cronograma y del cuidado de la gestión de recursos en general, ¿no? Por ahí de pronto, en un espacio, en una gran burbuja, porque es muy importante el desarrollo también del Construction, pero termina siendo todavía una burbuja, no como el Bitcoin, sino me refiero de que dentro del mar de la construcción hay un espacio que hemos descubierto gracias al link y que de alguna manera podemos controlar, de alguna manera, ¿no? Porque en realidad nos estamos basando mucho en intuiciones, lastimosamente, ¿no? Pero estos dos conocimientos se han generado, ¿no? Y actualmente estamos ahí, ¿no? Estamos basándonos en el conocimiento del PMI, ¿no? Que habla de alcance, calidad, del cronograma y recursos. Todos nuestros proyectos están relacionados a eso, ¿no? Y cuando nos metemos a obra, hablamos del link, ¿no?
Y redundo nuevamente, sin embargo, tenemos muchas pérdidas en proyectos, no solamente en el país, a nivel mundial, la presa de las Tres Gargantas tuvo 16.1 billones de costos adicionales, ¿no? En el túnel del canal, 21 billones, ¿no? En la gran excavación de Boston, 13 billones, son costos adicionales que no habían sido previstos en principio, ¿no? Y en proyectos tan emblemáticos y grandes a nivel mundial, pues definitivamente nos está diciendo algo, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no? El BIM como herramienta. Veamos esta perspectiva, ¿no? Tenemos un plano en la parte superior de 2 dimensiones, en donde normalmente la gente trabaja así. Pero ¿qué pasa si, digamos, comenzamos a darnos cuenta de que podemos desarrollar nuestros proyectos en 3 dimensiones y ver es una perspectiva tan interesante que ayuda a poder trabajar y tomar evaluaciones de los especialistas, de los stakeholders, del equipo de producción, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, es la nueva Rinconada de 1.300 millones que hace poco apoyamos en el tema de la propuesta técnica, ¿ya? Y a pesar de haber sido solo una propuesta técnica, con el BIM nos dimos cuenta de que encontramos cosas muy importantes. Bueno, lo tradicional del BIM es que liberaron interferencias y es lo que todo el mundo me parece que hace, ¿no? O bueno, de los que más o menos están conociendo el sistema, ¿no? Reducimos el volumen de la excavación en aproximadamente un 7%, que eso también es bien incidente, que normalmente no se hace porque eso requiere una evaluación adicional, del cual ya vamos a mostrar un poco más adelante, ¿no? Y se propusieron mejoras en la logística de materiales. Entonces, lo bonito de esto es que nos ayuda a tener una mejor perspectiva de trabajo y ese es el objetivo. Digamos que esa es la gran ventaja que nos da el BIM en nuestros proyectos. Y pues lo que nos toca a nosotros es simplemente aprovecharlo de manera más efectiva. Entonces, ¿cuál es el alcance del BIM, no? Acá podemos ver de que el BIM no solamente alcanza en el tema de planeamiento y una parte del diseño, o entre comillas, una parte de la construcción. En verdad, si uno quiere ejecutar bien, con una inversión, pues, no tan grande, digámoslo así, ¿no? Vemos de que podemos alcanzar el tema de costos, al planeamiento, a la programación, a la evaluación del in situ, ¿no? De evaluación de diseño, especialidades, el tema energético, en verdad tiene un alcance muy alto en función a cuánto esfuerzo hacemos por aprovechar en la máxima expresión el desarrollo del día de nuestros proyectos, ¿ya? Y acá pues está un poco más claro el resultado de lo que se puede alcanzar, ¿no? Podemos programar, podemos hacer pues una infinidad de cosas, claro que sí, en verdad requiere mucho de la proyección del objetivo que uno se trace en el proyecto para ver qué más puede hacer, porque, perdón nuevamente, normalmente lo que pasa es que cuando vamos nosotros a nuestros proyectos, encontramos planos. En algunos casos tenemos el BIM, la mayoría lo tiene el BIM como un diseño muy bonito y así va a quedar mi proyecto, dicen, ¿no? Pero ya otros más van alcanzando la evaluación de las interferencias y resolver el tema de los planos, de modo de que el diseño quede optimizado y ya no tengas problemas de interferencias que naturalmente se va relacionado mucho al tema de los costos, que también es parte de, pero muy pocos equipos logran eso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ya, respecto al tema de los paneles de cabecera de las camas de hospitales. ¿Qué característica tienen estas cabeceras? Pues lo que pasa es que necesitan tantas instalaciones para poder tener habilitado el espacio donde va a estar la persona enferma, que requiere pues un gas medicinal, necesita agua tibia, necesita varias cosas que van conectados a una cabecera, ¿ya? Y solo en pensar en cómo instalar esto, por ejemplo, es un problema muy típico en el tema de los hospitales y que genera muchos problemas y pérdida de tiempo y también retrabajos. Entonces, el BIM, ¿qué puede alcanzar, no? Me puede ayudar de repente a hacer unos prefabricados, ¿no? A hacer el diseño, hacer una evaluación por medidas, encajar todo, o sea, en otras palabras, hacer un diseño de procesos, y luego ya comenzar a evaluar el flujo del proceso, ¿ya? Para que en términos generales, yo teniendo esta herramienta pueda evaluar la constructabilidad, que es algo del que, por ejemplo, está muy
hay información muy escasa respecto a este término y principalmente al desarrollo de esto, ¿ya? Y bueno, requiere un importante esfuerzo como para ver de qué manera tú aplicas esta constructabilidad, que es evaluar el proyecto antes de, ¿no? Y mejorarlo, qué es lo que está quedando un poco en vacío. Entonces, el uso eficiente del BIM, ¿ya? Que es básicamente la implementación del Virtual Design Construction, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestros proyectos? A nosotros en nuestros proyectos nos entregan el diseño, la ingeniería, los planos y todo, ¿no? Entramos a la etapa de construcción y finalmente entramos a la etapa de operaciones, ¿no? Y ya sabemos de que esto causa pues problemas muy incidentes, como por ejemplo el puente de Valdivia que en Chile, en donde se hizo el costo de corrección le costó a esta empresa española unos 15 millones, pero a veces, y redundamos, ¿no? ¿Cómo pueden haber problemas tan claros, tan notorios, ¿no? Pero lastimosamente eso es lo que pasa de manera muy común, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un proyecto de alto desempeño? Pues el diseño, si lo trabajamos con BIM, podemos llegar al nivel de compatibilizar el proyecto y encontrar un diseño eficiente. La construcción, si lo hacemos con BIM, podemos encontrar el desarrollo de alcanzar a ser un proyecto edificable. En otras palabras, hacer una construcción eficiente, ¿ya? Y finalmente vamos a tener una parte operativa optimizada. Cuando uno entrega el proyecto, no es que la historia termine ahí, sino viene la parte de operaciones, en donde pues, el hospital funciona en todos sus ámbitos, ¿ya? Para atender al público en general. Pero sabemos de que muchas veces hay problemas de, no sé, pues digamos, hay una tubería en el techo que se ha roto y vemos que en las baldosas se están notando, ¿no? Y yo creo que ustedes me van a entender de manera más sencilla el problema de no hacer una buena construcción. Es que yo tengo una tubería vieja y lo empato con una tubería nueva, ¿ya? De todas maneras esto va a fallar, ¿no? Y eso pasa normalmente cuando uno hace un retrabajo. Yo tengo una instalación de una tubería, pero resulta de que no es el camino correcto y tengo que hacer un desvío, entonces tengo que cortar, tengo que volver digamos, a acomodar según lo que me pide el proyecto, ¿no? Y las probabilidades de que pueda fallar en esa parte son altas. Entonces, eh, un proyecto, una construcción eficiente está relacionado mucho al diseño eficiente y a un proceso eficiente que es relacionado a una evaluación correcta de la constructabilidad en todos sus ámbitos, en lo más amplio posible. Y a partir de eso tú tienes una operación optimizada, ¿no? Entonces, la consulta luego de esto es, ¿qué es un proyecto de alto desempeño? ¿No? Es un proyecto edificable, es operable, ¿no? Es utilizable porque al final va a unos usuarios, ¿no? Y finalmente es sostenible, ¿no? Que mucho tiene que ver inclusive en el tema energético, que si uno puede dar la posibilidad de generar eficiencia energética para la parte operativa, claro que se puede, ¿no? Por ejemplo, hace un año nosotros estábamos evaluando una clínica, ¿ya? En donde estábamos evaluando la reubicación de los ductos con el fin de que se aproveche de la mejor manera el ingreso de la luz, ¿ya? Y eso hacía de que nosotros durante el día podamos tener un menor consumo de energía. Entonces se dan cuenta cuán incidente puede ser este tipo de evaluación y todo con el BIM. Entonces, eso es lo que yo vengo a decirles a ustedes, de que es muy importante que si vamos a tener el BIM como una herramienta incidente para nosotros, pues entonces hay que aprovechar en la máxima posibilidad posible, ¿no? Y a la vez ser meticuloso al momento de establecer objetivos, ¿ya? Siendo así, pues uno va a saber para dónde va a ir, ¿no? Ahora, una pregunta más, ¿y cómo logramos un alto desempeño? ¿Ya? La propuesta del Virtual Design lo relaciono mucho con el tema del deporte, ¿ya? Un deportista de alto nivel, con alto desempeño, llamémoslo así, requiere, digamos, su trabajo no comienza a la hora del partido, sino antes en donde hay un trabajo de entrenamiento, una preparación física, un desarrollo de técnicas, un control nutricional, y cuanto más conozcas las posibilidades que tú puedas tomar como ventaja al momento de llegar al partido oficial,
pues más ventaja vas a tener. Un ejemplo bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, normalmente los deportistas, los futbolistas trabajan mucho en el tema de las piernas para poder tener mayor potencia al momento de patear, pero no tanto en el salto. Los basquetbolistas trabajan más en el tema del salto. Sin embargo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha trabajado tanto en este desempeño que, bueno, pues ya es muy conocido de que da unos tremendos saltos para meter sus goles de cabeza, ¿no? Entonces, encontrar eso no es fácil, sin embargo, requiere mucho trabajo y mucha capacidad de evaluación para poder tener un desempeño eficiente, ¿no? ¿Ya? Y normalmente ya cuando ya llega el tema del partido, pues ya estamos ya con una estrategia afinada, ya hemos estudiado al rival y ya simplemente demostramos todo lo que hemos trabajado de manera eficiente, ¿no? El Build Design Construction se basa en función a un marco de trabajo, ¿ya? Que está relacionado a primero apuntar un objetivo. Yo sé que el objetivo es construir, pero yo les pregunto a ustedes, si es que yo soy un médico, no sé, bueno, cualquier tipo de especial, un traumatólogo, por ejemplo, ¿no? Pero hablo mi clínica, comienzo a hacer comienzo a desarrollarme como empresario, ¿ya? Y en un momento yo quiero construir mi proyecto, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Contrato a una empresa constructora y yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero mi clínica. Ah, ya, interesante, ¿no? Bueno, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues la empresa constructora dice, ah, ya no te preocupes, tienes tantas camas, qué tamaño, esto, que el otro. Unas consultas básicas. Pero si es que yo, digamos, coordino de manera incidente con el cliente para realmente saber qué es lo que quiere, me va a quedar muy en claro de que, por ejemplo, él va a querer que su área de consultoría, ¿ya? Esté antes o pueda entregarlo antes que la parte administrativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la parte de consultoría le puede generar mayor ingreso antes de la parte administrativa. Entonces, esas cositas, ¿ya? Son importantes poder evaluarlas con el cliente para trazar de manera objetiva el término de los objetivos, ¿no? ¿Ya? El tema del BIM, que es uno de los brazos para llegar a estos objetivos, es muy importante porque nos ayuda a nosotros a tener una mejor perspectiva. El tema del PPM, ya se los voy a explicar un poco más a detalle respecto a esto, y el ICE es básicamente un espacio que nos ayuda a tener un mejor flujo de conocimiento entre los especialistas, entre los stakeholders, porque no estamos hablando de un espacio donde hay planos, ¿no? Y en donde no hay un objetivo de trabajo y no hay una agenda previa, ¿no? Y de repente no hay propuestas de solución antes de, ¿ya? En las sesiones 6 tenemos un conjunto, bueno, ni tan conjunto, entre 2 a 3 pantallas, en donde yo me apoyo en principio del link y segundo, lo que tenga que trabajar, ¿no? Va bajo ciertos objetivos. Entonces todo este flujo de acá se hace eficiente. Y si sobre eso establezco medidas intangibles, métricas intangibles, pues vamos a tener un núcleo muy importante que se va a acercar cada vez con mayor efectividad a los objetivos, ¿ya? Gestión de proyectos actualmente, ¿no? Sabemos que esta gran guía del PM Book, ¿ya? Digamos, el soporte de las empresas más grandes, ¿no? Incluso piden bastante certificación PMP de los ingenieros, ¿no? Que van a ver el tema del control de proyectos, ¿no? Y ellos se basan, como les estaba comentando, en el tema del alcance y calidad del cronograma y de los recursos, ¿no? Y en el proceso constructivo, en la parte de la producción, el Lean, digamos que es el que mejor alternativa nos puede dar para poder encontrar los problemas o tener una visión adelantada de lo que puede ocurrir y corregirlo en el tiempo, ¿no? Es una filosofía que en verdad está basada en la manufactura y que da muchas ventajas, ¿no? Pero como les estaba comentando, es una burbuja que hemos encontrado en el océano, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este paquete está relacionado netamente a la construcción, en la etapa de la construcción. ¿Hablan algo del diseño? No se habla nada del diseño. Ellos no, digamos, estas líneas no están entrando tanto al diseño. Y bueno, tampoco en el tema de operaciones, pero sí en la construcción. O sea, te entrega la ingeniería y a partir de eso, bueno, vamos a hacer
WS y todas las herramientas que necesitamos para poder hacer el reporte, ¿no? Y Lean, bueno, ok, vamos a ver nuestro look ahead y nuestro plan de restricciones. Entonces, estamos hablando de que esto encaja en el proceso de construcción. En otras palabras, eh, empezamos a desarrollarnos y a querer demostrar nuestra eficiencia y cuando el partido comienza. Pero ¿qué hacemos antes de? ¿Qué es de lo que debíamos de hacer, ¿no? Según lo que estábamos conversando, ¿no? El PMI, ¿qué es lo que hace? Pues tiene el objetivo de gerenciar los proyectos mediante el desarrollo de conocimientos y competencias básicas, ¿no? Mientras que él gestiona los procesos de construcción siguiendo los principios de mejora continua. Vamos a hacer una cierta semejanza a lo que estoy hablando. Imagínense que nosotros vamos a ir de viaje. Nos vamos a Ica, de acá de Lima. Entonces ya imaginamos qué es lo que necesitamos, vamos en ruta, ¿no? Y comenzamos a conducir, ¿no? Pero llega un momento donde yo quizás me detengo, ¿no? Pero hago una evaluación de lo que primero vamos bien a la ruta, ¿no? Entonces, un proyecto, ¿qué significa esto? ¿Cómo va el control de mi proyecto? ¿Cuáles son los controles que me está demostrando que el desarrollo está yendo bien? Y si veo que está bien, pues seguimos para adelante, ¿no? El control de producción. Vamos a ver, allá, por si acaso más adelante hay un bache, allá, voy a bajar un poco la velocidad y seguir. Después tengo que entrar a un acceso derecho y voy a tener que seguir, ¿no? Entonces, esas cosas reflejadas en el proyecto, ¿no? Son el desempeño, ¿no? Acá tenemos el desempeño del proyecto según las curvas, como se puede ver, ¿no? Y en la parte que hemos recorrido ya como proyecto, estamos hablando de la línea de controles de proyecto, los informes que se generan a la gerencia de cómo está el proyecto, ¿no? Y de ahí para adelante, de ahí a la derecha, lo que vamos a hacer es todo el tema de control de producción. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta de un problema muy incidente, que normalmente los proyectos no conversan estas dos líneas. Hay un cierto divorcio que por alguna razón no funciona y que naturalmente es muy importante para que el proyecto fluya de manera efectiva. Entonces, yo debo de controlar efectivamente la producción para recién poder generar un control adecuado de proyecto, que es algo del que deberíamos de enfocarnos siempre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos con el Virtual Design, hablamos de entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Yo antes de antes de comenzar a entrar al tema de la ejecución, yo tengo que evaluar el diseño de mi producto, hacer una evaluación de qué es lo que debo de entregar. Tengo que hacer un diseño de mi proceso, qué procesos tengo que seguir para entregar de manera efectiva esto, ¿no? En el tema de la capacidad, quiero ver cuánto material, cuántas personas y todo de manera efectiva necesito, ¿ya? También a la vez en el tema de inventario es tener cuánto espacio necesito para poder, digamos, acumular ciertos materiales o no, si son necesarios o no. Y finalmente hacer un control de la variabilidad. Porque de repente hoy día soy eficiente y la semana pasada hice un 90% de mi plan cumplido, llegué al 90%. Suena excelente, vamos viendo. Pero en la siguiente semana de pronto llegamos al 60%. Entonces, esa variación de 30% ya me está diciendo de que no estamos yendo bien, ¿ya? Si en la siguiente vuelvo a subir 80, 85, hay que mejorar, pero hay que mantener la línea de tendencia, ¿no? Entonces, el control de la variabilidad es muy importante, ¿no? Yo puedo tener todo desarrollado, pero tampoco si no controlo la variabilidad, entonces quizás no podemos hacer mucho. Y eso yo lo controlo mediante el desarrollo de métricas efectivas. Quizás no todo es los KPIs de costos, ¿no? O cronograma, pero sí podría generar otros KPIs que en ese momento los necesito y van a ser efectivos utilizarlos en ese momento, ¿no? Como yo les estaba comentando, es importante la reducción de la variabilidad, ¿ya? Tenemos una línea del PPC, ¿ya? En donde como estamos viendo una cierta variabilidad, la idea es que esto de acá, lo que está desarrollado en el gráfico, tiende a reducirse, donde que eso va a significar de que nosotros estamos siendo cada vez más eficientes. Esto, por ejemplo, son unas métricas que estamos desarrollando en un par de hospitales eh, eh, que son con el Estado, ¿ya?
donde estamos midiendo, por ejemplo, el avance del desarrollo del modelo BIM por semana. Y como también estamos haciendo un control de la constructabilidad, ¿ya? Y tenemos una meta en cada uno de ellos. Entonces, estas cosas se presentan en función a la necesidad. Ya, como les digo, por ejemplo, el CPI tiene sus tiempos en donde son más incidentes conocerlos, ¿no? Y momentos en donde no. Por ejemplo, cuando está a punto de terminar el proyecto, no me es tan incidente ver el tema de cómo está el comportamiento del costo del tiempo, ¿no? Pero quizás podría utilizar otra medida. Entonces, el Virtual Design lo que te dice, ¿sabes qué? Vamos a establecer las métricas en función a lo que tú necesitas, porque de repente hay métricas que tú no necesitas en ese momento. ¿Para qué los vamos a medir? ¿Para qué nos vamos a llenar de papeles si no me van a servir o no me van a ayudar a tener una mejor decisión? Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, del tema de controles en función a las necesidades, ¿ya? Eh, eh, y como estábamos hablando anteriormente, yo tengo que tener un adecuado control de producción en función a la necesidad del momento para que pueda tener una cadena de controles de proyecto e informe de manera real lo que se trata del desempeño en sí, del desarrollo, ¿no? Para poder nosotros alcanzar a tener un proyecto de alto desempeño, ¿no? Un poco mencionar el tema de las sesiones o de las reuniones ICE, ¿ya? En donde yo puedo establecer métricas de control. Por ejemplo, el número de interferencias pendientes, ¿no? Que yo puedo desarrollar con el BIM, que con los planos no podía encontrar las incompatibilidades, pero con el BIM sí lo puedo encontrar. Entonces, lo ideal es que no nos sentemos a decir, oye, ¿y cómo van las incompatibilidades? Sino controlarlo, ¿no? Ah, no, bueno, esta semana hemos resuelto 15, la otra 13, bueno, vamos a mejorar, la otra 17, mejorar, siempre mejorar y ver la manera de tener resultados, que ese es el objetivo en este caso, ¿no? Puede generar métricas eh, referente al tema de las interferencias, que es muy ligado al tema de retrabajo, y bueno, tener unas métricas también relacionadas al tema de las reuniones efectivas, ¿ya? Y tener, pues, naturalmente una evaluación de la tendencia si vamos bien o no, ¿no? Es otro ejemplo de qué podríamos evaluar, ¿no? Si, por ejemplo, mi proceso tradicional me da ventajas en función a la variabilidad que cada uno representa, ¿ya? O de repente reduzco los procesos, uso más prefabricados, elementos de ensamble, ¿ya? De modo de que la variabilidad se reduce. En este ejemplo podemos darnos cuenta de que cada elemento tiene un porcentaje de variabilidad, ¿no? Y que en el acumulador más nos conviene tener menos partidas de control, ¿ya? Y eso también es constructabilidad. Estos acá son las métricas de control relacionadas a obstáculos liberados versus las partidas totales, por ejemplo, que es la mejora de procesos constructivos. Y en otro caso, por ejemplo, puedo yo tener una métrica de cuántas partidas voy a prefabricar en función a las rutas críticas, ¿no? Y eso también me da una ventaja de tener una mejora de procesos constructivos que, pues, tienen que ser controlados según la evaluación, que también es la constructabilidad, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunos datos más, solo adicionales para que podamos ver que todo tenemos que también trabajar en función a unas metas que nos podamos establecer y para ver cuán eficientes somos. Todo esto de acá no es solo porque de repente yo lo estoy diciendo y estamos viendo, pues, tratando de crear cosas que todavía no sabes cómo va a resultar. En verdad hay investigaciones que la SAIF ha desarrollado por mucho tiempo en diferentes ámbitos. En este caso, por ejemplo, hay una investigación no recuerdo bien quién es el autor, de cómo se comporta el tema del retrabajo en 4 proyectos de estudio, ¿no? Usando el BDC, usando el Lean, y en algunos casos no. Y está claro ver de que, por ejemplo, en la parte donde si no utilizo el Lean y el BDC, pues tenemos un alto porcentaje de retrabajos. Pero cuando utilizo cualquiera de estos dos, pues naturalmente te da una ventaja muy incidente, ¿no? Estos son los 4 proyectos del cual les estaba comentando y él es el investigador que
que realizó este estudio, ¿no? Y de la misma manera, el número de conflictos en campo, ¿ya? Que usando el BDC Link se hace una gran diferencia, ¿no? Si yo no utilizo nada, pues tengo muchos más conflictos, tengo a los especialistas, tengo al gerente de proyectos resolviendo problemas que quizás pueden ser pequeños o no, pero ocupados en esas cosas que no debería de hacer así, ¿no? En cambio, cuando yo utilizo los conocimientos del BDC, del Link, pues tenemos acá claramente una ventaja, ¿no? Bueno, finalmente quiero poner algunas conclusiones que considero que son muy importantes, ¿ya? La implementación del BDC en nuestros proyectos hace que podamos disolver problemas cotidianos en obra, que es los desperdicios intangibles, algo que no es tan común y que usualmente se ve en el proceso de ejecución, que son los retrabajos y procesos, ¿no? Por ende, la gestión de proyectos tomaría ventaja en el control, básicamente en detalles específicos. Sumado a esto, el desarrollo de la estrategia no tiene restricción en cuanto a tipos de proyectos. Ahí hemos visto que hemos hecho un proyecto de saneamiento, otros hospitalarios. En verdad, el BDC tiene una aptitud que no tiene ninguna restricción, ¿no? Puesto que nace el desarrollo de la ciencia de operaciones y de las bases del Virtual Design como metodología ya aprobada por muchos años en proyectos diversos y de gran envergadura, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente toda esta propuesta se abre a diversas líneas de investigación que han sido pospuestos debido a la falta de visión para conseguir métricas de control a los elementos intangibles, que es algo muy todavía poco desconocido, ¿no? En nuestros proyectos que siempre han existido y ahora con más razón son mucho más incidentes que los elementos tangibles en nuestros proyectos. Bueno, hasta ahí creo que todo, es la primera parte, no sé qué deben tener alguna consulta. Sí, muchas gracias, Guillermo, por tu excelente presentación. Lo que ahora sigue, abrir el palco para cualquier pregunta. De hecho, ya tenemos unas cuantas, pero igualmente le recuerdo a la audiencia que pueden dejar sus dudas o consultas aquí en la casilla de chat y con gusto se la transmitiré al expositor. A ver, por ejemplo, tenemos una. Luis Mendoza pregunta, ¿BIM y BDC, unas en síntesis, son comparables? Eso es una muy buena pregunta. Es común esa pregunta. En muchos lugares he visto que dicen BIM, BDC, ¿no? Pero recordemos que el BIM es la herramienta, ¿no? Un conjunto de programas que me ayuda a poder modelar mi proyecto y hasta ahí puede ser BIM, ¿no? Pero incluso en este caso yo puedo aprovechar este modelo sin una meta definida, sin un objetivo, ¿no? Entonces todo esto es un BIM, ¿no? Pero cuando ya tú utilizas el Virtual Design, tienes esta gran herramienta que es el BIM, ¿no? Tienes la estrategia del Project Production que me hace tener una evaluación de flujo de procesos, ¿ya? Que apunta a mi objetivo. Y estas dos áreas van coordinadas en sesiones SAIS, en donde son reuniones colaborativas, donde yo presento el BIM, donde presento mis métricas y dentro de las reuniones genero una eficiencia en el tema del flujo del conocimiento. Entonces el BDC se apoya de ese trípode, ¿no? Que sería el BIM, el PPM, ya el Project Production, y el live, ¿no? Entonces, ojo con ese detallito, ¿no? O esa diferencia, mejor dicho. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Siguiente tenemos a Diego González, pregunta, ¿por qué cuando se usa BDC más Lean hay un mayor porcentaje de retrabajo? A ver, eso sí necesito mostrarles, espero que todavía sí se ve, ya. Acá hay, respecto a las investigaciones que les estaba comentando, hizo la SAIF el año 2010, en donde encuentro proyectos con similares características, ¿ya? Se ve como utilizando el BDC y Lean da ciertas ventajas, ¿no? De hecho, que en verdad más que ciertas son muy incidentes. El no usarlas, pues me genera, pues, por ejemplo, en este caso, el tema de retrabajo, que básicamente es lo que embarca en todos los proyectos, ¿no? Pero cuando yo utilizo el Lean o BDC, esto
fuera de quién está es más efectivo o no en verdad, ¿ya? Lo que sí importa es que nos damos cuenta de que de todas maneras genera una gran ventaja, ¿no? Un proyecto te puede decir una historia y otro proyecto otra, pero definitivamente el utilizarlas, en este caso, es muy incidente. Y hablando un poco más respecto al tema del BDC, el Lean, ¿ya? Y yo, ¿por qué relaciono mucho al Lean como una burbuja dentro del océano? Porque digamos que se adaptó a los proyectos de construcción mediante la estrategia de Last Planner, ¿no? En donde me dice, mira, uy, ya estamos acá. Entonces, para poder buscar la manera de ser efectivo, tengo que visualizar, tener una visión de qué es lo que voy a hacer durante este mes que viene, ver mis restricciones y todo lo demás, para que cuando ya comience a trabajar sea lo más efectivo posible, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no tengo la herramienta, por ejemplo, lo del BIM en este caso, ¿no? No tengo la evaluación de todo el flujo de procesos, que es el PPM, ¿no? Para poder tener eh, un resultado efectivo, ¿ya? Si yo hablo del PPC, el porcentaje de plan cumplido, ¿no? ¿Qué es lo qué es resultado de qué? De lo que yo programé versus lo que realmente hice, ¿no? Entonces, pero esa programación o ¿cómo tú aseguras de que tu PPC tenga un resultado más eficiente? Pues no hice nada, no hay ninguna literatura que diga, ya sabes qué, mira, yo, ya, pues, ¿qué hago? Me lleno de restricciones, y trato de resolver como las cosas para que sea de mayor eficiencia, ¿no? Digamos en el ámbito teórico, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, gracias al BDC, de manera particular estoy haciendo una pequeña investigación en donde saco métricas del porcentaje de restricciones que yo libere en función al tiempo. Entonces, cuanto más porcentajes yo libere antes de tiempo, ¿no? Cuando estamos a punto de encontrarlas, a hacer el proyecto, ¿no? Es en donde yo genero mayor eficiencia en el PPC, ¿no? Entonces, la estrategia del BDC en verdad es muy, muy interesante porque te ayuda a evaluar cualquier escenario, ¿no? Ordenarlo y enfocarlo en función a un objetivo específico para ser eficientes, ¿no? Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta, tenemos a Walter González que comenta, buenas noches, excelente exposición, y pregunta, ¿el uso de BIM tiene alguna desventaja? Em, bueno, en verdad, la desventaja incidente es no utilizarlo, ¿ya? Eh, porque es diferente, como les digo, ¿no? Encontrar cualquier tipo de proyecto, por más pequeño o grande que sea, y decir, ¿sabes qué, señores? Vamos a hacer el proyecto, listo. ¿Cómo comenzamos? Vamos a revisar los planos. ¿Son cuántos? 500 planos. De repente otros son 15 cuando son pequeños. Pero de por sí, ¿cómo tú compatibilizas el tema de la arquitectura y estructuras y todo lo demás? Tienes que poner encima de otro jugando de repente con el AutoCAD y te demoras mucho. Yo me acuerdo bastante con un gran amigo cuando estuve trabajando en Graña, ¿no? Nos sentábamos para ver un proyecto pequeño y le dábamos vuelta al AutoCAD, vuelta, 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 hasta que de pronto terminó el día y él me dijo, encontré un problema. ¿Cuál era el problema? Había un pequeño problema en el tema de arquitectura y estructura por el tema de desnivel de una vereda, ¿ya? Y, mira, qué bacán, ya estamos sumando, no estamos sumando. Pero nada más, eso lo hicimos en todo el día. Cuando tú desarrollas al BIM, ¿ya? Tú modelas el proyecto y mediante una estrategia tú comienzas a comerte al dinosaurio partes por partes, de modo de que ya con todas las especialidades juntas, puedes saber dónde están las interferencias y solucionarlas de manera rápida, ¿no? No tardas en encontrar una interferencia un día y después dos y después uno más y después tres, no. Ahí de arranque el BIM te dice para comenzar, acá tengo 100 interferencias en todo el proyecto, ¿no? Ya, esto mañana hacemos 5, después 10, esto que el otro. Es una gran ventana. Te ayuda a tener una gran perspectiva para solucionar el problema. Y cuando tienes, por ejemplo, el plano, ¿no? Entonces, de hecho, sin duda, el problema es no utilizar el BIM. Listo, muchas gracias. Siguiente tenemos a Carlos Vidal que comenta,
En los proyectos de inversión pública, en los TDR, Procura, ¿se solicitó BDC o fue un aporte de parte del contratista para la mejora de su gestión de proyecto y obra? Luis, te pido por favor, ¿me puedes repetir esa pregunta que no pude escuchar bien? Sí, sí, perfecto, no hay problema. En los proyectos de inversión pública, en los TDRs o Procura, ¿se solicitó BDC o fue un aporte de parte del contratista para mejorar su gestión del proyecto? Bueno, yo tengo referencia que recién ahorita están pidiendo la intervención o la necesidad de establecer el bien en los proyectos, que en verdad por dentro, por debajo de la mesa es el DDC, ¿no? Pero en este proyecto en estos dos proyectos hospitaleros, por ejemplo, que estamos manejando, no te piden nada de eso, ¿no? Entonces, fue una propuesta que armamos con el directorio, ¿no? Para poder trabajar mediante esta metodología del proyecto, ¿no? Entonces, vino por parte de nosotros, en verdad. Y bueno, hasta el momento tiene buenos resultados. Listo. Siguiente tenemos a Juan Villanueva, que pregunta, ¿el BDC es aplicable a proyectos de movimiento de tierras, por ejemplo, presas de relaves y pas de lixiviación? Eh, Definitivamente sí, porque mientras tú tengas un proyecto donde tú necesitas generar eficiencia, donde tú necesitas hacer un flujo efectivo de producción y no cortar en el camino, como por ejemplo el tema logístico, ¿no? Yo tengo mi proyecto todo desarrollado y todo, y de pronto me olvidé pedir, no sé, un fierro especial, ¿no? Y ese problema implica de que yo voy a tener gente parada, ¿no? Pero cuando tú haces el modelo y realmente te metes al modelo, ¿no? Desarrollas el proyecto, compatibilizas lo que es ¿no? El fuerte, digamos, del BIM, ¿no? Pero a la vez, si es que yo puedo evaluar los procesos constructivos con el BIM y viéndolo, de modo de que yo puedo no solamente ver cómo va a funcionar, cómo se va a armar el pliego, sino qué es lo que yo voy a necesitar para poder armar ese pliego. Si de repente necesito ladrillos, de repente necesito cemento, según el pliego, como yo estoy viendo cómo se está armando en el BIM, y con los cortes de metradas puedo tener el volumen específico de cada elemento que se necesita. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, mi línea de procura, mi cronograma de procura de materiales, con, de una manera muy sincerada en comparación a lo que yo lo tengo en el aire, cuando yo tengo los planos, ¿no? Yo puedo tener mi reunión de producción y pensar en que se va a cumplir y lo otro, pensar en que voy a tener los elementos necesarios. Pero siempre se nos va cuando nosotros tenemos todo en la imaginación. Pero cuando vemos al BIM y cuando vemos nuestros procesos en el BIM, el proceso constructivo, no solamente yo puedo pensar en la mejora, en estas cositas que me olvido, sino los demás que ven de manera intuitiva, oye, pero espérate un toque, si yo voy a construir por ahí, ¿no sería mejor que evaluemos bien dónde va a ser la ubicación de la torre grúa? Claro. ¿Y por qué se dice? Porque se ve. Entonces, definitivamente esa ventaja, pues, es algo que debemos de nosotros entender para poder aprovecharla de manera efectiva. Perfecto. Siguiente tenemos a Robert Morales, que pregunta, ¿el BDC vendría a ser el gemelo digital, Digital Twin, o qué es lo que habría que añadirle para lograr este fin? ¿Y qué Ah, ventaja tiene en la etapa de mantenimiento en cuanto a la gestión de activos? Perdón. por favor, repíteme la pregunta, Luis. Sí, sí, dice que si el BDC vendría a ser el gemelo digital, o qué es lo que habría que añadirle para lograr este fin. Y la segunda pregunta continua es, ¿y qué ventajas tiene esto en la etapa de mantenimiento en cuanto a la gestión de activos? Ya. Eh, Puede ser muy relacionado el tema de la simulación, el BDC, pero más que simulación, es establecer, bueno, aparte de utilizar el BIM, ¿no? Como BIM o como simulador, como mejor querramos, ¿no? Es generar mis flujos de procesos, ¿ya? Para poder tener de manera específica y estratégica medido todo el comportamiento de mi proyecto, ¿no? Y finalmente,
sobre eso, establecer métricas para ver cómo se está comportando mi propuesta, ¿ya? Voy a ponerte un ejemplo de las sesiones AIS para resolver las incompatibilidades. Mi proyecto encuentro 300 incompatibilidades, ¿no? Entre la, no sé, ingeniería, la estructura con arquitectura local y también instalaciones, 300 puntos, ¿no? Ya, el grupo dice, ya bien, está bien, no, tenemos las 300, ¿qué hacemos? Ya vamos a resolverlas, ¿no? Se juntan de buena manera y van resolviendo, ¿no? De repente acá 5, después 10, después hay algunas que son difíciles, ¿qué hacemos? Y se va quedando en la nebulosa, ¿no? Entonces, no hay un orden. En cambio, sobre esas sesiones, si se establece una métrica diciendo de que nosotros tenemos que resolver 10 incompatibilidades en cada sesión, ¿no? Y, y como meta tenemos que llegar a 12, y yo previamente preparo una propuesta de solución de esas incompatibilidades que se van a resolver en esa sesión, al día siguiente, cuando sea, ¿no? Entonces, y yo le envío a los especialistas, a los stakeholders, a quien van a asistir necesariamente, ¿no? Entonces, cuando ya llega la reunión, pues tú dices, ya, esto sí lo revisamos, sí está bien, procede, listo, ya pasó la siguiente consulta. El otro problema, sí procede, sí procede, sí procede. Entonces, tú te das cuenta de que se gana mucha eficiencia y los ingenieros o los profesionales que están sentados ahí no van a estar, pues, las 3, 4, 5. Yo he estado en reuniones en donde duraban 6 horas, pero naturalmente es desgastante. En este caso de las sesiones 6 puedes hacerlo en 1 hora y media, puedes resolver 15 incompatibilidades y según las métricas de control, tú puedes tener una clara visión de que las cosas están yendo bien o mal. Y si están yendo mal, puedes tener una decisión para mejorarlas. Entonces, por ese punto de vista, pues no solamente es utilizar el modelo, una simulación, sino también establecer cuál va a ser tu flujo de evaluación y de qué manera vas a medirla para saber cuán efectivo es tu implementación, ¿no? Eso es la primera pregunta. La segunda era respecto al tema de activos mineros. ¿A qué tipo de activos te refieres? No, 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 no. Eso sería, me gustaría saber. No detalla más, tampoco podría interpretar mucho la pregunta, pero si gustas, podemos pasar a otra y la persona que realizó la pregunta lo puede especificar un poquito más abajo. Sé que también hay bastantes preguntas, lo que vamos a hacer es escoger una y probablemente con esto cerramos la sesión de preguntas. La siguiente pregunta sería de Carlos Barrantes, que comenta: para poder gestionar el modelo durante la ejecución BIM 4D, 5D, ¿es necesario que el modelador tenga experiencia en procesos constructivos o no? Esa es una muy buena pregunta. En verdad, experiencia manejando el programa sí es importante. Yo lo relaciono un poco en el tema del AutoCAD, ¿no? El que hace el dibujo de AutoCAD no necesariamente tiene que ser pues el que ha recorrido sus 10 años en campo y todo lo demás, ¿no? Puede ser un buen dibujante, pero precisamente nosotros estamos a su costado para decirle qué cosas tienen que ser y qué no, ¿no? Obviamente que tiene que tener experiencia para saber de qué estamos hablando, un ingeniero que tenga al menos un año de experiencia, que es lo que, por ejemplo, en nuestro caso, en los hospitales que estamos manejando, tenemos 2 equipos buenos, muy buenos, ¿no? Uno en donde ya está apoyándonos en el modelo ya desarrollado para sectorizar, para poder hacer la evaluación de flujo de procesos, pero él no lo hace. Si no, para eso están las sesiones 6 en donde ya, ¿sabes qué? Fulano, ven para acá, ya, muéstranos el modelo, ya. Y yo previamente me junto con él y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar el flujo de proceso de la construcción de la estructura, no, de la cisterna, para hacerlo más interesante, ¿no? Entonces, luego de preparar con él la reunión en función a mi experiencia y a su expertise en el dibujo, convocamos a los especialistas, nos vamos a la sesión y presentamos, señores, esto es lo que se nos ocurrió para el tema de la construcción de la cisterna. ¿Qué dicen ustedes? Ya, pum. Entonces, se dan cuenta de que no necesariamente tiene que ser un ducho en el tema de la construcción, obviamente que sí con su conocimiento, pero para eso estamos los stakeholders, para guiar y hacer de que entre el apoyo de todos, esto sea de manera más efectiva posible, ¿no?
Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que con eso culminamos la parte de preguntas, dándole las gracias a toda la audiencia por sus muy interesantes preguntas y dándole las gracias a ti también. Para un poco cerrar el evento, vuelvo a invitar al doctor Flores para que dé unas palabras de cierre de nuestro primer webinar de este año. Muchas gracias, Luis. Una vez más, muchas gracias, Guillermo. Has podido apreciar por la cantidad de preguntas que tenemos y que estoy seguro recibes cada vez que conversas sobre este tema. Hay mucho interés en lo que la metodología VDC, lo que herramientas como BIM pueden hacer para ayudarnos a mejorar productividad en construcción civil. Al final lo que queremos y el fondo de todos estos métodos y sistemas es algo que los ingenieros sabemos, que es invertir más tiempo, invertir más recursos en la parte de planificación, nos va a permitir tener un proyecto mucho más controlado y no tener esos sobrecostos que mencionaste en uno de tus slides, que son bastante típicos en proyectos grandes. Esta metodología nos ayuda a poder concentrar en un tiempo al inicio del proyecto este pensamiento. De la misma manera, una vez más, muchas gracias, Guillermo. De la misma manera, nosotros a lo largo de todo este año vamos a seguir conversando de otros temas que nos van a ayudar a mejorar productividad, mejorar el nivel técnico, el nivel ingenieril de nuestros proyectos a través de compartir con toda nuestra comunidad conocimientos como los que Guillermo ha compartido con nosotros. Vamos a compartir un poco más adelante con ustedes un link a nuestro futuro calendario de conferencias y espero verlos en los siguientes eventos que tengamos y que sigamos aprendiendo todos. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias una vez más, Guillermo, por haber compartido con nosotros tu tiempo. Y Luis, nuevamente contigo. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por la asistencia y por la invitación. Gracias. Gracias y muy buena noche. Con esto cerramos el primer webinar de este año. Muchísimas gracias y manténgase atento a nuestros siguientes eventos. Buenas noches.